Vale. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas bien por noches. estos lados. Bien. Buenas tardes, Buen- saludos. Buenas tardes, Ay, Fede. Fede ya entró Buenas en noches, hipnosis, ya está dormida. Ya- sí, foco. me quedé focalizando. Buenas noches por acá. Buenas noches. Entonces, hoy vamos a hacer una sesión de un país antiguo y interesante. Ok. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Voy a correr un poquito esto para acá. Nico, baja la cámara, porfa, Sí. porque no te veo. Sí. Ok, ahí está. Perfecto, Fede. Y entonces voy a contar de 5 a uno. Ustedes respiran profundo. Y Fede se va a tocar esa tierra. Y Nico va a ver la emocionalidad del lugar y la historia. Ujú. Y Margarita se va a la parte esotérica de este país. Y entonces van respirando. Cuatro, tres, dos, uno. Y vamos a Turquía. Fede, ¿qué puedes sentir en ese territorio? Automáticamente me aparecí enfrente de una mezquita. Ujú, Es como sentirse diminuto. ujú, Em, Estoy como enfrente de una fuente y es una sensación de boca, ujú, así como si se tomara algo dulce y que queda ese rezago en toda la boca, pero es raro el sabor. Es como algo fuerte, algo pesado. No es agua. ujú, Sería casi como que se sintiera como un agua estancada, ujú, como en mal estado, y un sabor de boca así como putrefacto casi. ujú. Y eso es lo más fuerte, como ese gusto. Y olfateo como una acidez en el aire muy fuerte, casi como estar respirando gas pimienta o azafrán o algo fuerte que pica. Observa de dónde vienen esos aromas en el aire, Fede. Mientras vas a buscar, Nico, ¿tú qué percibes? Yo lo que percibo es como unas cordilleras Ajá. que delimitan como un espacio, como si estas personas hubieran hecho, o más bien este pueblo, este país, esta gente, esta población, hubieran hecho una caminata o algún tipo de peregrinación en algún momento para llegar y establecerse en este lugar, como que venían
como de un inicio muy confuso, como que no tenían ni idea de dónde establecerse, y a través del tiempo fueron recorriendo distintos lugares hasta llegar aquí. Y yo lo que percibo es como una recolección de información de varios puntos de la zona aledaña que construyen ahora como su estilo de pensamiento. Y yo percibo una sensación aquí en mi pecho, como de fuerza, como de carácter fuerte, pero al mismo tiempo con un lado mental con capacidades como altas, como si manejaran mucho el procesamiento mental y la fuerza. Ok, No, no muy apegados a la sensibilidad emocional que puedes percibir de otros lugares. ok. Fíjate bien, en ese territorio estaba el Imperio Otomano. Observa qué características tiene la gente y qué era esa dinastía o esa em, imperio, qué es lo que representaba en la antigüedad y qué hay en este momento presente. Margarita. Bueno, lo primero que vi cuando estaba en el conteo, haz de cuenta, es como una especie de cuadrado como que está en la tierra y está tapado por un cristal. Después empecé a ver la ciudad y veía el río, el Bósforo, y yo lo veía, pero con mucha, mucha luz, como si tuviera, pero tuviera un gran movimiento, no fuera como tan calmado, sino como si él eh, tuviera como un caudal, cierto caudal. Después sigo observando la ciudad y entro como una especie de corredor, como a un corredor subterráneo, y en ese corredor subterráneo veo como si hubieran muchas esculturas que están como en el interior de la tierra, y paso por ahí y vuelvo y salgo y puedo ver como mucha vegetación. Es como si ese corredor al entrar, pasar, y al salir entrara como a otra dimensión de esa ciudad, y hay muchos árboles, mucha vegetación, hay muchas caídas de agua, hay, es una forma muy diferente de la ciudad la que es actualmente, por eso es que veo el contraste entre las dos. Ok, ese corredor que tú pasas donde hay esas catacumbas, vamos a llamarlos así, Sí. ¿qué es lo que representan? ¿Quiénes están ahí y para qué? Mientras lo buscas, Fede. Ujú. Lo que percibo es como que se emana ese olor de los cuerpos de las personas que están acá, Ujú, y es como que si saliera un gas de color mostaza, amarillo mostaza, ujú, pero lo que percibo es que tiene conexión como con un sacrificio, y veo un animal colgado como al revés de las patas, pero no defino qué animal es porque está todo abierto, todo, eh, a ver, pero es como un ritual de sangre. ajá. De alguna forma es como que si lo que me llega es bañados en sangre desde nacimiento. Ok, bañados en sangre desde nacimiento. No Ujú, sé qué ritual será, pero es como que tiene relación con este lugar a donde aparecí primero, ujú, como esta estructura religiosa ujú, que hace que emanen ese gas de la piel, del cuerpo. ujú. Observa. Genera rechazo y genera rechazo, Ujú, asco, ujú, y es como que si que ese mismo rechazo y asco genera confrontación, eh, una confrontación no violenta a nivel físico, pero sí mental. ok, vamos a ver cuándo es que esa confrontación a nivel físico se da y por qué como esta orden o este mandato de bañados en sangre. ¿Qué quiere decir y qué representa? Mientras buscas eso, Nico. Sí, Ira. Yo percibo, por ejemplo, Ira, que en ese imperio yo lo veo como dos puños, como si chocaran y causaran como algún tipo de chispa.
Es como si este imperio fue por mucho tiempo una barrera de transición, porque para atravesar había que pasar por este lugar y el imperio era muy rígido, muy establecido, pero con sus ideas muy claras, muy buenos negociantes. Les parecía como, a ellos les funcionó ser como el centro mercantil del cual entraba y sacaban por otro lado y entregaban. Entonces ellos heredan mucho de este imperio, esta fuerza, como como solidez en el carácter y al mismo tiempo, como te comento, este procesamiento mental, y todo viene como de la herencia de lo que ha quedado a través de la genética de estos imperios. Pero al mismo tiempo, a causa de esta posición elevada que ellos tenían de alguna forma en un momento, quedaron como con enemistad con sus alrededores. Y esa misma enemistad con su alrededor ha quedado permeada en la genética de ellos, que se sienten ajenos a sus compatibles más cercanos, pues se sienten como, no aislados porque se aíslan solos, pero se sienten encerrados o sienten que a lo mejor no son tan bien recibidos por sus alrededores. Es por eso que ellos prefieren viajar a Europa a quedarse en los mismos lugares de ahí de Asia. Sí, sí, sí. Ok, Porque no apetecen crear conexión a causa de su genética. observa qué es lo que se modificó en esa genética que tienen los turcos hoy en día, que según energéticamente son un poco diferentes, vamos a llamarlos así. Mientras buscas eso, Margarita. Bueno, busqué el inicio de este portal y lo primero que veo es una mezquita que sobresale en la ciudad, que tiene una cúpula. Y Ujú, esa cúpula la veo como muy dorada, con mucho brillo, como si ella reflejara como unos destellos. Y son destellos que se mueven como en cuatro direcciones. Y, y cuando entro a la mezquita, digamos, estoy entrando, es como si entrara a una especie de portal, donde ese portal me va llevando a ese camino y donde veo como muchas almas están transitando, como de ida y de vuelta, y es como si hubiera un gran corredor. ujú. Es un gran corredor energético que va llevando y veo, y fíjate que veo como mucha gente que está como alrededor y puedo ver como la ciudad, como algo, como en diferentes etapas, en diferentes momentos históricos de Turquía y ahí me quedo y es como si pudiera yo tomar diferentes caminos, hay diferentes puntos, pero cuando observo hacia afuera es como si esto estuviera, como si estos corredores estuvieran en el interior de la tierra energéticamente. No, o sea, la mezquita fue construida y hay corredores energéticos debajo de Un la por- mezquita sí, un por donde portal. transitan almas. Sí, por donde transitas almas. Es como si estas almas estuvieran atrapadas y estuvieran todavía viviendo una historia, porque ellas todavía siguen como, ahí veo un mercado, como si hubiera un intercambio, todo lo que pasa, el diario, el cotidiano de un día. Entonces veo como, como si estuviera todo el mundo vivo, pero realmente no es la ciudad que se ve en este momento, es Obs- otro momento. Observa esta mezquita, cómo Ujú. fue construida, quién fue quien la ordenó hacer etéricamente y para qué fue construida en ese lugar y bajo esas características. Mientras ves eso, Fede. Yo estoy en el mismo espacio que Margarita está por debajo, pero Ujú, estoy en la tierra. ujú. Y lo que percibo desde arriba es que toda esa, ese ritual de sangre y todo es la entrega al Corán. Me aparece automáticamente una pirámide energética sobre la mezquita Ujú. y en el centro de toda esa mezquita, está un ser parado con el libro abierto de la mezquita, del Corán. Del Corán, con los rollos del Corán. Sí, y es como que si lo que decía Margarita veo así como en espejo, tierra
tierra y subterráneo, es como que si toda esa gente que está y pasa por la mezquita emana esa acidez del cuerpo. Ok, ¿cómo se llama ese ser y qué es lo que hace esa pirámide sobre la mezquita? Mientras averiguas eso, Nico. Yo lo primero que vi, Iracema, es como la alteración genética les creó como algún tipo de dispositivo energético aquí detrás de las orejas, para empezar. Es Ujú. como un cable energético que les contorna las orejas, que les hace como percibir al momento de procesar información que se recibe a través del oído, palabras, música, información, como revolucionar la información para decantar lo que están oyendo. Ujú. También yo veo que en la parte como a la mitad vendría siendo en la vértebra 11 de la Ujú. parte de la columna, está oscura, es negra. Es como si les hubieran modificado una forma de posición, como de posicionarse, porque pues, yo lo represento como que está ahí para transformar o cambiar la forma en la que ellos se posicionan en sí mismos y la versión que tienen de ellos mismos. Va desde estar de pie hasta qué posición tengo en mi vida. Haz de cuenta, y está como anulada esa vértebra de la columna. Observa esa vértebra de la columna, qué representa en el ser humano común, normal, y ahora que está apagada en ellos, ¿cómo es que esto funciona en ellos? Por ejemplo, nosotros normalmente esa vértebra nos permitiría la flexibilidad del encorvamiento, que de alguna forma nos permite refugiarnos o estirarnos, ¿sí? Y ellos tienen esa habilidad anulada. Mm. Y al tener esa habilidad anulada y estos dispositivos, ¿qué es con lo que están ellos conectados como ciudadanos, como nación? En una actitud, en una emoción, en una impronta, y observa si alguien, un turco viviendo fuera de Turquía, tiene lo mismo, un turco nacido en Turquía, viviendo fuera, y un turco nacido en otro país, pero de padres turcos. Observa si es lo mismo. Mientras tú buscas eso, Margarita. Bueno, es como si se pudiera levantar esa cúpula, haz Ajá. de cuenta, y yo veo como si dos aguas se encuentran, dos cascadas se encuentran, y es como el nacimiento del río, del Bósforo. Pero entonces yo veo otra vez este río con muchísimo caudal, pero es como si haz de cuenta, este río va tomando su curso y va tomando su cauce, pero es como si yo tuviera en este momento dos imágenes, A ver. la de este río y el Bósforo arriba. Ujú. Estoy en dos lugares simultáneamente, pero, pero están divididos. ¿Qué los divide? Pero es como dos dimensiones, como dos, sí, son dos dimensiones, porque puedo ver como si hubiera un río subterráneo, Ujú. como si estuviera viendo Turquía actualmente, pero como si vivieran dos mundos, son como dos mundos paralelos los Ajá. que, los que estoy viendo en este momento. Entonces, uno, la ciudad suspendida, y el otro, hay otra ciudad que eh, está paralelo, pero está muy cerca. Estos dos mundos paralelos que están conviviendo en este mismo espacio energético, observa cómo se están interrelacionando y cómo afecta uno al otro y cómo estas almas se mueven en estos espacios dimensionales y cómo es que conviven con nosotros, bueno, con las personas que viven en ese país encarnadas. Mientras buscas eso, Fede. Lo que percibo es que toda ese gas que se emana de los cuerpos de la gente es lo que está formando esa pirámide. Al Ujú. final termina siendo como una pirámide gaseosa, pero
se cruza un humano que no sé por qué tiene como ansiedad de decir algo y dice, el jugo se nos está secando, el jugo de nuestra vida se nos está escurriendo. ¿Quién es ese señor? Soy un habitante turco, me dice. ¿Y cómo nos detectó? Yo estoy parada acá enfrente y me cruzó. No, no, me detectó. Pregúntale cómo te sintió. De la misma forma que ustedes entran, yo te vi, me dijo. ¿A qué se dedica él? Es como mercader, Ujú. pero percibo que tiene una percepción muy y es como que en su no ver, porque él no mira nada, pero está todo el tiempo sentado porque su mirada siempre está hacia abajo. Ujú. Entonces, mientras está vendiendo, él va percibiendo la energía de la gente alrededor. Ok, él es mercader. ¿Qué productos son los que vende? Especias, así como, sí, especias diferentes. ¿Especies para hacer de comer? Ajá, ajíes, pero todo así como en polvo, procesados. Ajá. ¿Y este negocio, desde cuándo él se dedica a eso? ¿O es de su familia o cómo es? Del padre, Ajá, y él toda su vida se crió en ese espacio que está enfrente de esa mezquita. ajá. Eh, Entonces siempre percibió esa energía. ok, entonces, eso está desde el padre. Las especies ayudan a afinar ciertas características intuitivas y ciertas situaciones. Pregúntale qué más ha podido ver o palpar en ese lugar a través de todos estos años. Él me dice, o sea, me muestra que cuando la gente se para enfrente de esa mezquita, hay pequeños canales de líquido que sale, emana de los pies y entra y hace todo ese recorrido alrededor de la mezquita. Es como entra en línea recta hacia la puerta y ahí hace todo un recorrido lateral que va envolviendo toda esta pirámide energética. Ok, y entonces él ha podido ver eso. ¿Y por qué dice que se están acabando o escurriendo sus jugos? Es como que si la entrega a Alá hace que su vida acabe poco a poco. O sea, que a él no entrega esos jugos a la. Nunca me interesó, me dice. Qué interesante. Y si es un hombre con una tradición antigua, ¿por qué nunca le interesó? Dile que nos muestre qué pudo ver, qué pudo sentir o qué pasó en su familia que no le interesó. El castigo, me dice, porque fue muy azotado Ujú, para mantener ese respeto, fue muy azotado físicamente. ujú. Entonces, él mismo se propuso que a partir de que su padre muriera, él no se iba a acercar más a ese espacio. Y ahí comenzó a percibir Cortó, de esa separación, sí. cortó esa comunicación. ¿Y puede ver él al ser que tú ves? Me dice que siempre. ¿Y cómo se llama ese ser? Es Arikitán, pero él es Alá, me dice. ¿Él es Alá? Él es Alá. Ok. Y entonces que nos cuente qué es lo que le sucede a Alá cuando la gente va dejando sus jugos y van alimentando esta pirámide. Va creciendo. Me Ujú, muestra cómo crece en tamaño. Me muestra que en un momento
físicamente era mucho más delgadito y chiquitito. Ujú. Y cómo eso va haciendo que crezca en tamaño. Lo que más hace que crezca en tamaño son las guerras. Me muestra esa relación. Las distintas guerras, desde el Imperio Otomano hasta la actualidad, todo lo que sea bélico, Ajá. hace que crezca así sus músculos. Tipo, la espinaca de Popeye es la guerra para él. Oh, pero Turquía ahorita, bueno, no está en guerra, ¿no? Pero, No. pero se alimenta de las guerras y en ese momento que no está en guerra, ¿qué es lo que le está dejando a la gente cuando va a la mezquita? Guerra silenciosa, es una guerra mental. Ah, la guerra mental, como decía Nico. Ajá, Ok, es desde la mente. ok, ahora observa este Alá con qué más va conectado tanto arriba como abajo. Y mientras observas esto, Fede, Nico. Yo lo primero que vi es Ujú. como la formación de una corona por encima del territorio y de la corona bajan pues es como luces, como así como un arcoíris, pero en forma de tubo que se posiciona en cuatro, como crea una pared de cuatro tubos, la corona encima, y por encima de la corona yo visualizo como un animal, como enorme, como un ave enorme, 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 que observa, que cuida, que analiza, que está como dirigiendo estos dispositivos que están sobrepuestos del territorio. Y ese águila, o sea, ¿de dónde viene? Me suena como dice, soy ancestral, como de antes de la existencia, dice algo así. Bueno, pero de algún lugar tuvo que haber llegado, ¿no? Se presenta, yo lo que veo, por ejemplo, me muestra como una parte y se presenta como un dios que en la antigüedad era venerado en la zona. Como un dios. ¿Y cómo se llamaba? Me suena algo como Ra, ¿Ra? como Ra, pero con Ra, como Rax. Rax. Ujú. Ok. Entonces, su función es tener esto de alguna manera controlado. Sí, porque mira, lo que me preguntaste hace ratito, haz de cuenta, un turco en la actualidad sale Ujú. del país y la energía lo rechaza y lo considera desertor. Entonces elimina los dispositivos con los que sale, se Ah, va. Entonces si nace ahí, nace con él, pero al retirarse se le retiran los privilegios o beneficios que esos dispositivos pudieran traer también. Y ajá. cuando son nacidos fuera de padres turcos, el hecho de tenerlo afuera quiere decir que en algún punto ya fueron desertores, entonces crean como un nuevo linaje sin dispositivos. Pero es como un control que mantienen en los que están y se conservan en el área. Solamente Y los del área. Y los que van y regresan, por ejemplo, hay hombres o mujeres que salen a estudiar a otro lugar y regresan. ¿Con ellos qué pasa? al momento de volver a regresar y con una intención de como de volver a formar parte de estos dispositivos vuelven a activarse. Es que es como algo que tienen oculto en una hebra, das de cuenta, yo veo la figura del ADN Ujú. y hay una hebra que tiene como una bolsita atrás. Entonces esta bolsita a la hora en que se encuentran aquí está abierta y a la hora que se retiran se cierra. Observa qué características tienen las personas que están ahí en ese ADN, qué ventaja les da a ellos este ADN y qué desventaja tienen los que se van y les quitan esa bolsita si tienen alguna repercusión. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo veo que estas dos aguas significan dos caminos. Cuando las mujeres desencarnan y cuando los hombres desencarnan, haz de cuenta, cada uno va entrando, las mujeres entran como una especie de obelisco y los hombres cuando desencarnan entran como una especie de obelisco que les permiten como descender a esta ciudad que está abajo Ujú. y las mujeres que veo
van muchas mujeres caminando como con una especie de túnicas, ellas llevan un copón en sus manos y Ujú. llevan algo en su espalda, como si llevaran una carga en su espalda. Ellas van a estas aguas a purificarse. Es como si ellas se entregan ese copón que como representan como su útero y ese útero tiene que ser como que entran esas aguas en Limpiado. una de limpieza, de sumisión y como que ellas no se quitan esa carga. Cuando pasan por estas aguas, Ujú. ellas van como a una especie de como de espacio donde están como una lectura. Una vez que ellas como que leen, hacen esta lectura como el Corán, como que lo incorporan otra vez, vuelven por un camino y vuelven a encarnar. Pero cuando veo la parte de los hombres que está separada Ujú. por una grieta, los hombres están en las aguas, pero las aguas los reconfortan a ellos. Es una postura muy diferente Claro. y los hombres, haz de cuenta, como si sus cuerpos fueran mucho más sutiles, estuvieran más descargados y fueran mucho más libres. Y ellos ya salen de esas aguas y empiezan a caminar por otro camino, pero estos dos caminos nunca se unen, se abren los caminos como una forma circular y vuelven a entrar a una encarnación. Es como si ellos volvieran a repetir otra vez el género y volvieran a repetir otra vez el estar en ese país. Entonces, todos los turcos reencarnan en Turquía, por decirlo de alguna forma, es como un cuidado de su raza, de su linaje, de su... Sí, y es como una forma de, como de estar como perpetuando, la mujer tiene que estar en una postura de purificación, siempre tiene que estar como purificando algo que en ella no está limpio. Por eso estas aguas tienen un caudal, el A ver, caudal de las mujeres. pero el linaje, realmente, quien aporta el linaje es la mujer. ¿Por qué esta necesidad de estar limpiando por esto del Corán de someterla o es otra cosa lo que sucede? ¿Y por qué los hombres se reconfortan y al final de cuentas siguen a alguna aún en estos tiempos ejerciendo algún tipo de violencia, Privilegio. sí, de Sí. violencia hacia Ujú. las mujeres? Sí, porque el hombre, el género masculino tiene privilegios y las mujeres tienen que cargar, por eso ellas traen como algo, como si cargaran, haz de cuenta, un morral, pero es un morral como en madera, que tiene como una especie de correas, y esas correas representan la carga por el hecho de ser mujer, pero siempre van con sus copas, y fíjate que así vean ellas sus cuerpos como blancos, pero las copas están oscuras. Cuando las copas entran al agua es como si las copas se purificaran, se ponen doradas en su interior y ellas vuelven a coger como una textura muy linda. Es como si fueran ricamente decoradas, como si fueran en oro. Pero antes de entrar, las copas se ven oscuras, es como si se vieran sucias. Observa quién ha dicho qué características o qué es la ventaja de ser hombre y qué es la desventaja de ser mujer. Mientras estás ahí, Fede, ¿tú qué viste? Lo que percibí es que este Rax que vio Nico Ujú. es como la cabeza de este ala. Al final es como una conexión bien sutil que va hacia arriba y percibí esta corona Ujú. que está conectada a la cabeza de este Alá que está en el centro de esa mezquita pirámide, o sea, pirámide energética. El Corán está conectado al corazón Ujú. y los pies está conectados a todos estos fluidos y estas aguas que Ujú. está viendo Margarita tanto en el subsuelo Ujú. como en el suelo del lugar. Ujú. Ok. Nico, ¿qué viste tú de esta situación del ADN? Mira, a los hombres lo que sucede en la vértebra que tienen como anulada, a los hombres no les permite bajar la frente, entonces siempre los mantiene con una posición de autoridad Ujú. y no, haz de cuenta que normalmente en esa posición nosotros encorvamos como para reconfortarnos, como para incluso protegernos. Ellos no tienen esa capacidad,
pero no lo ven como una deficiencia, sino que lo ven como una absoluta composición ante el orgullo, ¿sí? Como esta fuerza. Y los dispositivos que hay en las orejas son más en el aspecto femenino, porque lo que hacen es percibir información y recibirla como una orden. Entonces se les amplifica la fuerza con la cual se les determina una palabra. Entonces yo ahora lo veo más amplio, como esta bolsita que está en el ADN se diferencia en color dependiendo si es hombre o mujer. Y en el hombre se manifiesta como la vértebra anulada y en la mujer como la sobreposición, como si les pusieran una bocina en la oreja, que a la hora de decirles no o sí, tiene un impacto muchísimo más grande. Ok, entonces Fede ve buscando a ¿cómo se llamaba? Rax, ve con qué está conectado en ese territorio y qué es lo que va afectado. Y tú, Nico, ve buscando el acercarte a él para canalizar. Y tú, Margarita, hay otra cosa dime. que pasa en las plantas de los pies de todos, tanto como mujeres como hombres, y es como si a través de la planta de los pies pudieran recurrir a la energía de sus antepasados. Por ejemplo, estoy visualizando a un turco que tiene una situación, una problemática, y a través de sus pies canaliza o manifiesta en sí las ideas que pudieron haber tenido sus antepasados, como si recurriera a la información de su padre o de su abuelo o de su tatarabuelo, haz de cuenta. Sí, ellos son mucho de ese tipo de costumbres. Entonces es como si los canalizan. A través de los pies y a través de la tierra. Por eso es que es tan protegido el contorno de la tierra, porque toda la información de sus antepasados está ahí. O sea, es por eso que Margarita no ve que las reencarnaciones salgan a otros lados, porque en realidad las esencias que se quedan y se conservan en la información es como si conformaran como una base de datos a los cuales ellos pueden acceder a través de las plantas de sus pies. A ver, entonces observa qué es la información que tiene ese lugar desde sus antepasados, de los primeros antepasados que cuidan tan celosamente este Rax. Margarita. Bueno, yo veo, primero me voy a enfocar en la mujer Sí. y voy más hacia atrás. Es como si yo pudiera ver algo progresivo y lo primero que veo es a la mujer con su pelo cogido. Es como si el pelo representara algo que no puede ser vistoso, tiene que ir en una forma de trenza. Entonces hay una forma de una trenza que va tomada. Hay una tristeza porque ya fíjate que cuando las aguas se separan es como si se separaran los géneros y la misma dualidad y Claro. la misma energía, la misma unidad se separa en energía femenina y en energía masculina. Entonces, si tomo esa energía masculina, es una energía que está contraída, que está pequeña y su mirada es hacia abajo, hay una tristeza que ya traen, es como si ya hubiera una programación y en sus manos hubiera como unas especies de brazaletes que representan esclavitud. Lo mismo los veo en sus tobillos y fíjate, hay algo muy particular porque estos brazaletes con estas cadenas parecen dorados, parecen de oro. De oro. Entonces, es como si de alguna forma ese dorado como que representara como la mujer, pero es como si eso fuera parte de yo no sé, como si fuera parte como de una sabiduría, como si el portar eso um, fuera algo que viniera en ellas, O sea, pero no es esos... como un castigo, ¿no? Es oh, como algo que pertenece a ellas, pero no lo llevan como una esclavitud, sino como una parte como de su cultura. o sea, esos ornamentos, Ujú. ellos tienen la creencia, o no sé, de que las conectan a ellas con algo profundo de la feminidad. Sí, Ok. por eso tanto oro, por eso tantas pulseras, por eso es que están tan ricamente decoradas. También su útero tuviera una gran riqueza Ujú. en ornamentos y en piedras. Y aquí veo, por ejemplo, en su garganta hay algo impresionante que veo que es como si fuera un collar muy lindo, por eso collar haz de cuenta como si trajera una especie de espinas y esas espinas representan el silencio. Ujú.
el no poder expresarse. Y cada parte de estas ornamentaciones que están en su cuerpo y su vestido está representando como parte de la cultura, pero fíjate que ellas en la medida que van moviéndose a través de la historia, se fueron cargando de todas estas formas. Es como si fuera, yo lo que veo es como si fuera el proceso de la energía más femenina, como de alguna manera fue tomando esta sumisión, esta sumisión, esta sumisión, y podemos verlo, digamos, en la mujer de hoy en día, que puede que ella no esté portando sus cadenas, ni puede que esté portando estas formas, pero de alguna manera energéticamente lo están llevando. El silencio, las cadenas, los brazaletes, muchas de las mujeres tienen que llevar el pelo recogido porque el pelo simboliza como una forma de atraer a los hombres. Veo que también sus vestimentas, aparte pues de tener pues sus caras tapadas, pero aquí veo que es como, es un honor llevar un vestido, y es un vestido supremamente pesado, parece un vestido metálico, Ujú. como haz de cuenta como si fuera en plata, y ese vestido en plata está lleno también de cristales, de piedras, y es como si ese vestido representara como la mujer, pero es una mujer muy rígida, que está muy cargada, pero en oposición, fíjate que están ricamente decoradas, con joyas, y es como si fuera como una parte también como muy, como no muy coherente, ¿no? Sí. Sobre lo que carga la mujer. ¿Y el Pero hombre tiene algún ornamento o no? sí, el hombre lo lleva, haz de cuenta, cuando veo esa energía masculina, cómo se va transformando a través de la historia, es como si el hombre tuviera, haz de cuenta, como una capa de mucha luz, que le da como una sensación de, como de esplendor, como si fuera una capa que le da mayor tamaño a su campo energético. Entonces, realmente es una forma que está puesta y le da como haz de cuenta, es como si tuvieran, la mujer se ve pesada, pero el hombre, todo lo que tiene, todos sus ornamentos son muy sutiles, son muy energéticos. Entonces, en ellos no pesan, sino que da poder. Hay unas botas que dan poder. Esta gran capa que tienen le da como una especie de estatus, Ujú. y lo que tienen en su cabeza también dan jerarquía, pero no tienen nada que sean cadenas ni nada de eso, sino son cuerpos mucho más sutiles. Observa cuándo es que todos estos ornamentos formaron parte de esta cultura. Vamos a ese lugar y quién ha clasificado así para poner ciertos ornamentos a ciertas, no sé, a las mujeres unos y a los hombres otros. Mientras buscas eso, Fede. Bueno, lo que percibí de Rax es que está de alguna manera conectado con el cuerpo mental Ujú. de Turquía. Pero lo que me parece bien curioso es que de alguna manera en otros países se da conexión con otros lugares del mundo y es como que Turquía de alguna manera está solo, como contenido en es como aislado. Ujú. ¿Me dejas Y es hablar? como que si el cuerpo mental de ese está ahí, gobernado por esa misma conexión. Ok, ¿me dejas hablar con Rax? Ujú, Rax, sí, ¿qué es toda esta forma de proteger este lugar? no se trata de proteger, Ah, ¿no? ¿De qué se trata? se trata de separar Ah, la paja del trigo, separar la paja del trigo. ¿Por qué? porque simplemente acá hay diferencias y esas diferencias se mantienen marcadas. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo turco y los demás pueblos? Las formas de pensamiento y de creación. ¿Cómo son las formas de pensamiento y de creación para el pueblo turco? Las formas de pensamiento y de creación para los turcos están bajo el dominio del colectivo. De alguna manera siempre respetan el Corán,
siempre respetan las mezquitas, siempre respetan sus generaciones, Su historia. siempre se mantienen en lealtad a mí. Hay bueno, hay historias que se comentan que los turcos y esta zona del país, los otomanos, no son originarios de la tierra, no son tan híbridos como nosotros, pudiéramos decirse. ¿Qué me tienes que decir de eso? ¿Cómo accedes a esa información? Bueno, Eso es clasificación de mi lugar, de mi religión, de mi libro. ¿qué dice tu libro acerca del origen de esta raza, vamos a decirlo así? Que hemos descendido de los cielos a este punto para gobernar y ser grandes, hacedores de la riqueza masculina del mundo. ¿Y por qué de la riqueza masculina del mundo? Porque el hombre es el que debe gobernar. La mujer es débil. Ujú. Es creadora, pero es débil. Mm, No, yo no lo creo. es un objeto de uso para el hombre. Ajá. En tu lugar o de donde provienen, es como a la energía femenina, ¿la clasifican como un objeto de uso? Como un objeto de utilización de reproducción Ujú. y de formas de servicio al hombre, que es el que gobierna, el que tiene el poder en la tierra. En tu tierra. Sí, Y entonces eso mismo lo quieres plasmar aquí. siempre la idea fue expandirse. El papado no permitió que nuestra expansión continúe. Ok. Llegaron a dominar Europa. Sí, ¿Y si qué me lo recuerdas ya me molesta. te molesta? ¿Por qué? Me molesta haber perdido, me molesta haber sido traicionado, me molesta. ¿Quién te traicionó? El papado tenía serios acuerdos con nosotros cuando comenzaron a jugarnos en contra y comenzaron a avanzar sobre nosotros. Entonces es como si te hubieras resguardado preparándote para la batalla final. Siempre estoy preparando y gestando las mentes de esta gente para la batalla. ¿Qué es lo que tú, como programador de esta gente, insertas en este pueblo? Que solo esta genética es la que configura la bondad y el buen sentir, el buen latir. El resto del mundo está podrido, está Pero ¿cuál bondad? Si ve cómo corrompido. tratas a las mujeres, si ve cómo las desprecias, ¿dónde está la bondad? El resto está envenenado, no sirve. ¿Por qué no sirve? No sirve. Lo único real es lo que vivimos nosotros. ¿Y qué es lo que viven los turcos? La lealtad a nuestro origen, la lealtad a nuestra forma de ser, la lealtad a nuestra configuración. Entonces, por eso es que reencarnan todos ahí mismo. Sí,
La contaminación no está permitida. Y cuando, Nuestro ADN ancestral no se puede cambiar, no puede modificarse. ¿y qué pasa cuando un turco se casa con una extranjera y se va a vivir a otro país y tiene turco? Esos no son turcos, Ah, no, no son turcos originales. Esa gente no pertenece a Turquía, solo nacen en esta tierra. Los turcos originales son los que se mantienen en las líneas más cercanas a los poderes, más cercanas a las religiones. El resto es todo una fachada, un movimiento necesario para poder coexistir en este planeta envenenado. oye, y esta vivir en estas dos dimensiones, ¿qué es lo que se tiene con esto? El beneficio de la sutilidad de nuestro planeta original. Ah, ¿y dónde está tu planeta original? Asinatron, ¿Así se llama? Asinatron, sí. Asinatrón. Ujú. ¿Y cuánto tiempo vas a permanecer aquí en este lugar que no te gusta? Hasta que Asinatron sea la Tierra. O sea, es como si Asinatrón se va a mimetizar con la Tierra, según tú. Mm, mm. ¿Y eso cuándo sucederá? No tengo tiempos definidos. Los humanos están tan envenenados que cuesta penetrar. A ver, pero entonces, si no te gusta la Tierra, si no te gustan los humanos, ¿por qué esta necedad de que Asinatrón se mimetice con la Tierra? El agua, el jugo, el agua, la esencia de esta tierra Ujú, es dulce, es rica. mm. Y en tu Asinatrón no hay. Nos estamos secando. Y entonces energéticamente tú mandas estas aguas para allá. Sí. Es la única manera de que Asinatron sobreviva. Ok. ¿Hay algo más que quieras compartirnos? Que voy a querer compartir con una humana envenenada. ¿Mm? Bueno, podríamos compartir muchas cosas, ¿no? Ni siquiera entiendes mi mente. ¿Eso crees? Lo percibo. Muy bien, déjame con Fede. Fede desconecta. Descansa. Ujú. Nico. Yo, por ejemplo, Iracema, lo que veía cuando Federica canalizaba este ser, Ujú, cómo este ser expide esta programación de la contención del espacio, ujú. porque genética es como lo que veía al inicio de las cordilleras, como si la formación de la terraformación del planeta en esta zona diera la capacidad de la contención. Entonces, por ejemplo, yo veo que un ser desencarna, hay una parte de la esencia que se retira, pero hay una parte en los procesos mentales que se quedan en el espacio. Yo veo como que esta habilidad la cargan desde lo que veía al principio, que era como una gran caminata, como una gran Pe- peregrinación. Ajá. Y yo lo que, a mí la información que me llega a Iracema es Mu, ¿Mu? descendientes de Mu, ajá, ¿Y quién es de Mu? Mu. Es como un continente que estaría ubicado entre Japón y Australia, como en Ah, esta zona del descendientes Atlántico. de Emu. Ajá, de Ah, un continente llamado Mu. ok. Ok. Busca este origen de Mu. Mientras lo buscas, Margarita. Bueno, yo me fui mucho más atrás de las religiones, Ujú, inclusive el Islam y de religiones que estuvieron mucho más atrás. ujú.
como Zoroastro y todo esto, y me voy a un punto donde observo que la tierra se abre en dos. La tierra primero era una unidad y ella se divide en la mitad y veo el centro de la tierra. Ok. Lo veo como una gran esfera de mucho color, como plateada. Cuando se abre esa esfera, es como si, haz de cuenta, ella se abriera como una vagina. Se liberaron muchas conciencias. Cuando se liberan esas conciencias que habitaron en la tierra sin género, hubo como una especie de energía. No detecto, no alcanzo a ver. Lo único que vi, haz de cuenta, es cómo estas conciencias atravesaron un portal y de este portal unas tomaron una energía masculina, otra una energía femenina. Haz de cuenta es como empezaron a crear Ujú. estas formas de cuerpos. Entonces cuando veo el cuerpo femenino, es como si en la energía, en el cuerpo femenino, el emocional tiene más capas y el mental no tiene tantas capas, pero cuando veo en el hombre, veo que tiene menos capas emocionales y tiene más capas mentales. Cuando veo el útero como el prototipo del útero de la mujer, Ajá. lo veo como si tuviera, haz de cuenta, como una serie de programaciones que están incrustadas en su útero y ya esas programaciones traen como una conexión con toda la parte de los senos, con toda la parte como de la fertilidad y con la forma del cuerpo, que es una forma muy diferente. Cuando veo la genitalidad del hombre, fíjate que veo el pene del hombre energético Ujú. como ese prototipo, como si tuviera muchas esferas, Ujú. esferas que van girando y como esas esferas en la punta del pene como si tuvieran como una especie de, no sé, parece como una especie como de radar, una energía que conecta con la energía femenina. Entonces cada uno lo veo como en un prototipo y veo cómo van caminando, como si fueran prototipos de hombres y mujeres que empezaron a habitar el planeta Tierra. ¿Y en qué momento decidieron ponerse los ornamentos para llegar estos que llegaron a Turquía? En la medida que fueron, porque ya es ubicada como ya en la parte de Asia, toda esta Ujú. parte que ya estamos conectados, haz de cuenta es como veo como muchos de estos seres empezaron a salir a través de portales por África y ya por toda la parte de Asia y ya empezaron como ya más por la parte norte y como estas almas o estos seres empezaron a entrar y ya ahí es donde empiezo a empatar con estos portales que veía al inicio, ¿no? Ujú. Y cómo estas almas van entrando a través del territorio y cómo empiezan a través de la historia, a través Ujú. de su propia historia, empiezan ellas mismas a conectar a través de todas estas programaciones que tienen, por ejemplo, las mujeres en tantos cuerpos emocionales, fueron como conectando con la propia historia, es como si la misma historia fuera activando en ellas los procesos que iba a vivir la mujer. Fue como algo progresivo, no fue como algo de un solo instante, fue como Ujú. no sé, es como que veo que iban paso por paso. Y lo mismo para los hombres, porque es otra entrada totalmente diferente. Es como algo como de Adán y Eva, ¿no? Sí. Como el hombre fue creado y como la mujer se supone que fue creada con otra forma, ¿no? Con otra forma energética. Busca, Margarita, a partir de esta creación, este lugar con el que estamos conectando con Nico, este Emu. Y dime, Como, ¿tú qué ves mientras ves esto? ujú, Nico, ¿tú con qué conectaste? Es como como una salida en este espacio. Haz de cuenta que yo veo como si la energía hubiera salido de tres formas Ujú. a la hora de expandirse, como si hubiera agarrado por la parte sur, la parte media y la parte norte, y ambas hacen como una curvatura que regresa a este centro que ahora es Turquía físico, pero salen como tres flechas disparadas que eran como caminatas o alineaciones de caminatas que guiaron a los seres que venían saliendo. Es que yo lo que veo, Iracema, en este punto aquí en el mar, es como si hubiera existido como una isla enorme con un volcán en medio, Ujú.
que creó un tipo de hundimiento a la hora como de la erupción, pero es como si la isla hubiera sido sobrepuesta como tecnológica, es que es como un espacio en la Tierra que crea a la hora que sale el volcán, crea como una inmersión que hace que vayan hacia abajo. Entonces todos los seres que salen de ahí despedidos salen despedidos en tres, como comienzan a primero encarnar en África, encarnar en la zona centro de Asia y encarnar en el norte, y al final se fueron uniendo las caminatas hasta llegar a lo que es en Turquía, a lo que es la zona de ahora. Ok, busca ese lugar, Nicolás, que ves. Busca ese lugar. Fede, también ve y busca ese lugar desde la parte más profunda de la Tierra para ver si físicamente lo puedes localizar. ¿Y tú, Margarita, qué viste? Bueno, yo cuando me dices que conecte con Mu, con el continente de Mu, al principio hubo como una sensación de como de neblina, como si tuviera que adaptarme como a las condiciones energéticas del lugar. Ujú. Veía como una serie como de seres cristalinos que habitaron en ese continente y ya como entrando un poquito, metiéndome un poquito más, um, es como si viera, no sé, es como espacios, es que yo no sé si estos son como templos, porque siento como si una parte mía estuviera en el agua, pero otra parte también puede estar en la superficie. Es como si de alguna forma se pudiera estar en estos dos estados, ¿no? Un Ujú. cuerpo físico adaptable a la superficie terrestre, pero un cuerpo que tiene las condiciones de poder vivir debajo del agua. Es como si ese continente, como Mu, los seres pudieran como transformar sus cuerpos, ¿no? Y pudieran de alguna manera, no sé si no es mimetizar, sino como transformar, es la palabra, y adaptarse a las condiciones de la tierra y del agua. ¿Tú cómo ves ese lugar, Nico? No te oigo. Igual como para entrar es como si atravesaras como por una bruma muy densa, como una neblina, Ujú. y a la hora de entrar lo que yo veo son no sé si la palabra es escaparates, pero son así como unas tiras de cristal que envuelven toda la zona para crear como unas formaciones así como pentagonales, pero hacia arriba. Y es como eso, como cuando metes un vaso de vidrio boca abajo en el agua y no se llena lo de adentro, Ujú. sino que queda como un espacio vacío. Entonces es como si hubiera un espacio vacío sumergido que hay que entrar como por debajo para poder subir y llegar. Entonces ya cuando llego, vuelvo a ver esta como una isla enorme dentro, que yo primero representaba como un volcán, pero en realidad es como un cetro enorme, como vibrante de fuego. Y yo lo que veo son como seres que tienen una composición genética que no es tan material como la de nosotros, que pueden pasar de lo físico a lo plasmático, ¿sí? Ujú. Como si tuvieran la capacidad de evaporarse y luego volverse a condensar. Y Ok, dime. lo que yo visualizo son como canales plasmáticos que recorren la zona, en los cuales ellos incluso pueden desfragmentarse para entrar al canal y transportarse y volver a salir. Observa en estos tiempos, ve en el tiempo, estas tribus o estos seres que salieron de esta zona, a qué lugares específicos en el tiempo actual están, fueron o emigraron. Y tú, Margarita, observa este cetro, si lo observas, quién Mm. es pues el gobernante, el que está al mando de ese lugar energéticamente. Y tú, Fede, dime qué pudiste ver. Percibo esa misma bruma que percibieron los dos, Ujú. pero la veo así, desde lejos se ve como que es una gran forma parecida a la forma que tiene el cerebro
y es Ujú. como que en el centro que conecta que atraviesa todo por ese centro, fuera como si fuera un tornado finito, 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 que se Ujú. va hacia un punto en el que atraviesa todo el cuerpo terrestre. Y lo O que sea, percibí es como que ajá. si no hay una fisicalidad, pero es como que se mueve mucho entre físico y no físico, como físico y plasmático, como decía Nico. Entonces es como que veo placas Ujú, tectónicas flotantes que se ujú. hacen perceptibles y se disuelven, se hacen perceptibles y se disuelven. Es como que todo el tiempo se está transformando. Y esas placas tectónicas de ese movimiento, de este lugar, es lo que origina, no sé, en algún momento los terremotos, el crecer de los volcanes, o no. Son continuos movimientos y sí que está conectado con toda esta zona de islas que continuamente está en movimientos terrestres y viviendo situaciones de tsunami, de erupciones volcánicas, de movimientos. Observa cómo es que estos movimientos de este lugar van em, permeando hasta la parte física. Platícame qué es lo que va sucediendo mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo veo como si fueras de cuenta una nave nodriza que está ahí dispuesta ahí sobre el mar y como lo que sea Nico, como en el momento del hundimiento, sí se ve como si hubiera como una especie de antena, algo que se sumerge esa isla, pero es como si entrara debajo del mar, pero como si ella se pudiera desplazar en dimensiones. Mm, Entonces empieza a moverse ella y fíjate que es como si del punto donde se desplaza, veo como si se desplazara como lo que hoy es África y es como si ella misma pudiera desplazarse en diferentes puntos del planeta. ¿Y cómo es su desplazamiento? O sea, se va desplazando a diferentes lugares de acuerdo a qué. Me llega el diluvio, es como si fuera la historia del arca de Noé, cuando el arca de Noé realmente no fue un arca, ¿no? Sino fue, yo lo que veo es como si fuera esta nave, ese hundimiento y cómo el planeta en ese momento estaba viviendo como grandes movimientos de agua. Veo muchas caídas de agua y cómo esas caídas de agua se vuelven como una especie de portales, ¿no? Y en estos Ajá. portales es donde estas naves pueden como descender y se empiezan a mover como si fuera una nave, lo mismo que en el espacio, pero es un movimiento que lo pueden hacer ellos como en dimensiones que están dentro de la Tierra. ¿Y cómo son los seres los que están manejando o manipulando esas naves? Yo los veo como seres también muy transparentes, ¿no? Como seres que tienen, pues, bueno, es que veo como una especie de circunferencia dentro de una circunferencia y son seres como transparentes, son seres que tienen mucha luz, son seres que tienen geometría en ellos y, y traen como, haz de cuenta, como un cuerpo, algo similar al humano, Ujú. tienen como unas formas, como con ciertas variantes, pero sí son seres que tienen, son como si su composición fuera geométrica, por eso es que ellos pueden cambiar y veo como si fueran un icosaedro y el icosaedro se va cambiando, ellos pueden cambiar de forma. ¿Y están presentes hasta el día de hoy? En el planeta Tierra, Sí. sí, sí, ellos, lo que pasa es que su presencia no es una presencia que la podemos ver física, ¿no? Pero Ajá. la podemos ver a través de la geometría, porque siento como si ellos representaran esa geometría, esa forma donde se pueden cambiar dependiendo de las vibraciones. Ok. Es como si ellos Bus- cambiaran de acuerdo a las vibraciones del planeta.
Ok, busca a algún ser que quiera platicar con nosotros y Ujú, mientras lo encuentras, Nico. ujú, Yo lo que visualicé, Iracema, y ahora que Margarita lo menciona, yo lo que visualizaba eran lugares en el planeta que Ujú, tenían cierto tipo de geometría establecida. Entonces, por ejemplo, a mm, mí lo primero que me llegó fue Egipto, ujú, cómo se traslada la energía hacia África ujú, y tiene como un auge en Egipto. Pero también yo veo que es otra línea que sale por en medio y es como si fuera por debajo del agua para iniciar en la costa y en las costas de donde salieron. Entonces, por ejemplo, también veo, vuelve a aparecer como esta conexión en la parte norte de Inglaterra, donde hay ujú, como unas piedras ujú, configuradas entre unas líneas, entonces se ven así como constelaciones geométricas en la Tierra. Y en ujú. la otra parte sale por acá y por alguna razón me llega como todas las estructuras geométricas que hay ocultas en el Himalaya Ujú. y el Tíbet, toda esta zona también, como si fueran estos tres grandes inicios que representa el salir de aquí. Lo que yo noto, o algo que yo percibo, Iracema, es como el opuesto a los descendientes de la Atlántida que se enfocaron más en América y que Ujú, terminaron permeando más las civilizaciones americanas. Yo veo ujú. como estos descendientes de Mu, como el opuesto a los descendientes de la Atlántida que se establecieron más en las zonas de Asia y África. Ah, muy bien. Observa, Nico, estas construcciones que tú decías y esta geometría que dices que ves, si, si todas estas construcciones, la pirámide de Giza, las pirámides de México, tienen alguna em, creación por parte de estos seres en conjunción con otros, o fueron ellos, o fueron otros. Bueno, mientras buscas esa información, Fede. Bueno, lo que estaba percibiendo es cómo me fui más hacia abajo, porque desde Ujú, acá se ve distinto, es como que si ese centro nave o ese espacio que es como físico, pero no está palpable, ujú, em, cuando se va generando ese plasma que se va haciendo más físico, es ujú. como que si hay cables que salieran de ahí y va subiendo y emergiendo una placa tectónica que se Ah, va empatando con la que está sobre la superficie terrestre. Entonces hace tac, un golpe y se chocan entre las dos y la frecuencia que se maneja en la superficie es ujú, como que se ve aumentada hacia arriba. ok. Pero es como que si toda esa información de esa parte del agua estuviera como electromagnética. O sea que que sientes muy fuerte toda esa agua. Claro, porque es como que si va buscando, es como que si va buscando empate energético con diferentes puntos de la Tierra, pero desde esa zona abajo. ¿Y qué es el empate energético que va buscando él para crear este choque? Que al final de cuentas, en la fisicalidad va a mover ciertos puntos, cierta fisicalidad en la Tierra. ¿Qué es lo que ellos, de alguna forma, están buscando al hacer esto? Mientras ves esto, Margarita, ¿encontraste a alguien? Sí, y fíjate que yo veo a este ser como si su campo energético fuera una estrella de muchísimas puntas, porque lo veo como en una forma tridimensional. Si giro y lo puedo ver, haz de cuenta, él está en el interior, pero él tiene unas formas cambiantes, pero siempre la forma en que este ser se maneja, él puede salir de esa estrella de múltiples puntas, ya de cuenta cuando sale de esa estrella, sale otra forma geométrica donde él se puede, como se puede movilizar. Es como si esa fuera su nave, pero de Ujú, alguna manera es como si él se quitara capas y esas capas le dan como mayor movimiento ujú. y se pudiera mover, digamos, como en otras dimensiones. ¿Cómo se llama este ser?
La Aris, ¿Aris? sí, Ok. ¿Me dejas hablar con Aris? sí. Aris, Hola, ¿qué tal? muy bien. Cuéntame qué es lo que haces aquí en este lugar. Este es mi lugar, Ajá. pertenezco a este lugar. ¿Y qué es lo que haces en ese lugar? Mm, Estoy navegando, estoy observando y me estoy manifestando. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque al manifestarme Ujú, energéticamente, ujú. estoy conectando con estos seres que salieron de la tierra y estamos en cooperación con otros seres, generando un nuevo ADN. ¿Un nuevo ADN de la Ujú, Tierra? sí, ¿Para qué un nuevo ADN? ¿Qué uno pasará con este nuevo ADN? van a ser sus la formación de sus cuerpos y de su fisicalidad. Son Ah, cuerpos que se van a adaptar a la tierra, así como la tierra se le ha hecho cambios en su ADN. A ujú. estos seres se les están haciendo estos mismos cambios a través de la geometría. O sea, estos seres con los que tú trabajas o cooperan, Ujú. em, van a presentarse ya físicamente en la Tierra con estos nuevos cambios. Ya hemos hecho presencia ¿Sí? a través de la geometría, en la forma, en la manera como los humanos conectan con la geometría, están conectando con nosotros, Ujú. están conectando con el árbol de la vida. Y al Ajá. conectar con el árbol de la vida, ya hay una conexión directa. Y con los humanos que conectan directamente con ustedes y con el árbol de la vida, ¿qué sucede? Empiezan a vivir una experiencia humana Ujú, y esa experiencia humana los hace transitar, ujú. transitan, viven, encarnan. Y en este tránsito en el que viven y encarnan, ¿qué es lo que, por ejemplo, tú has aprendido o has vivido? Yo no tengo que aprender nada del humano, Nada. no, simplemente es un experimento, Ujú. es una forma de trasladar parte de lo que somos nosotros, lo trasladamos a ellos. Es como si fueran nuestros hijos, porque estamos otorgando, estamos dándole una parte de nosotros Ok, ¿y para qué nos dan esa parte de ustedes? para que puedan experimentar lo que simboliza las dimensiones, las frecuencias, las vibraciones y las frecuencias en los cuerpos, ¿Y en los para qué diferentes no, cuerpos energéticos y en sus cuerpos físicos. para qué nos va a servir a nosotros experimentar todo eso? Vivir experiencias a Ujú, través de este cuerpo humano, ujú. integrarse en ustedes a la dualidad que vivió el planeta como origen, porque la Tierra primero se dividió y después se dividieron los seres que salieron de la Tierra. ¿Y ustedes están divididos también o ustedes no se dividen? No, nosotros no nos dividimos como se dividen los humanos, no tenemos ese cuerpo humano no lo tenemos. Y las ¿Y capas ustedes, son parte de nosotros, es parte de nuestra creación. estas capas que tú presentas son nuestros cuerpos también energéticos y Sí, que son dimensión? geometría. Mm, Los cuerpos energéticos y el cuerpo físico son formas de energía, formas dimensionales
que están conectados a través de los vórtices ¿Qué es energéticos. qué es el experimento humano para ustedes? La manifestación de nuestro poder, la capacidad que podemos plasmar nuestra energía y podemos crear la transformación de las conciencias a través de especies que pueden ser humanas o que pueden ser especies que habitan otros confines del universo. ¿Y para qué esta demostración? ¿A quién tienen que demostrarle lo que pueden o no pueden hacer? A otras razas, cuando nosotros podemos demostrar nuestro poder, podemos esclavizar, podemos conquistar, que fue lo que hicimos con las conciencias que habitan, las primeras conciencias que habitaron la Tierra y la misma Tierra, y razas que también han entrado aquí a la Tierra. Toda, toda esencia, toda alma que entra a la Tierra tiene que vivir esta transformación. O sea, al final de cuentas, tú y tus cerecitos son los que han dominado y están dentro de la tierra y dominan la tierra desde adentro y nos hemos extraviado en buscar todo desde afuera. Sí, podemos, sí, lo que, bueno, desde adentro o desde afuera es una forma de ver las diferentes dimensiones y de ver las diferentes vibraciones que están incluidas tanto en la Tierra como en ustedes. Ujú. Es una forma de percepción, de verse en ustedes a través de capas, capas y Pero, capas. pero eso lo aprendimos de ustedes también, ¿no? ¿O no se ven ustedes a través de capas? Pues diferente, ¿Por son qué? capas diferentes porque nosotros tenemos una forma muy diferente de vernos a nosotros, tenemos una forma de transitar mucho más sutil que la de ustedes. Ustedes tienen una forma muy densa que los limita en su tránsito con sus Bueno, cuerpos. nos limitas a cierto punto porque también podemos hacer lo mismo con nuestros cuerpos sutiles. Sí, los hacen con sus cuerpos sutiles, pero el cuerpo físico es una forma de transitar, es una forma diferente de transitar en la tierra, en la Ah, fisicalidad de la tierra. ¿hay algo que nos quieras decir? No, 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 nada, nada que ustedes no quieran preguntar. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Ujú. ¿Cómo estás? Bien, Ok, descansa poquito. Fede. Sí. Lo que percibí es que es como una gran maquinaria. Mientras ese ser hablaba, yo iba viendo cómo iban haciendo cada paso. Ujú, Es como que si se genera esa placa, que es como ujú, un plasma abajo del agua, ujú, y tiene información de su ADN y de sus ujú, formas de querer generar un control mental. ujú. Entonces, se genera esa energía y está ahí latente con una frecuencia. Y en la superficie veo que tras las comunicaciones que el humano va escuchando en las superficies, se va generando un miedo reprimido. Ese miedo reprimido llega a un punto de tope que hace que la frecuencia sea igual y ahí hace que esta placa venga flotando muy fuerte y genere ese choque con con la parte de abajo de la Tierra y esto genera, me llega trauma en la parte superficial. De la Entonces, cuando tierra. se genera ese trauma, hay una apertura del campo energético del humano y ahí Ujú. es cuando ellos insertan esa información y captan información que quieren y la llevan a esta placa de nuevo abajo. Ok, muy bien. Ujú.
Nico. Yo tuve una escena de Iracema como del planeta, de la Tierra, como muy antigua, en la cual estas configuraciones de geometría lo que Ujú, provocan es como la regulación como de todos los aspectos energéticos que hay en el planeta. Es como si, es como si cada continente o espacio territorial en algún punto fue una capa energética del ser que es el planeta. ujú. Entonces, estos dispositivos geométricos repartidos por todo el planeta, lo que hacen es que asientan, ecualizan y limitan una capa del planeta y la vuelven tierra, la vuelven fisicalidad. Ajá. Entonces yo lo que percibo es que en un inicio era solamente una porción, que es donde se desenvuelve este continente, como que esta esencia de lo que fue Mu, y que se expande en la primera porción, Ujú, y lo que es América fue una segunda ecualización. Es como los continentes nunca se separaron. ujú, Las superficies aparecieron a partir de la ecualización que había en las capas de la energía del planeta y se solidificaban hasta crear la Tierra. Es como, para mí en este punto, el cuerpo del planeta es pura agua. ok. Y lo que percibimos ahora como fisicalidad, como Tierra, es la condensación de las capas de lo que era la esencia del planeta. Y que se fueron, y en este punto en el que yo estoy visualizando, aún hay espacios físicos que están por manifestarse, porque Ujú, hay capas que se busca continuar ecualizando, ok. como si de algún momento a otro fuéramos a descubrir un nuevo continente, que es lo que pasó de cierta forma en Antártida, cuando se solidificó también ese continente. Ok. Chicos, vamos a tener que terminar porque tenemos 1 hora y media. Okay. Ok. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Qué mal que se nos fue tan rápido el tiempo, pero bueno. Y regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten y se viven muy bien, grandes, fuertes, dioses, diosas, poderosos. 2, respiran profundo, limpian todo su campo, su fuerza. Y 3, abren los ojos. ¿Cómo les fue? Bien, muy bien. Ay, Muy bien. Muy bien. mm, Sí. ¿Cansados? Más bien Ah, como regresando. ajá, como ajá. desplazados, porque en esta última escena donde vi el planeta como pura agua, pude percibir una ausencia total de la fisicalidad y era como no poderlo percibir estando ahí si no te desconectabas al 100% de tu propia fisicalidad. Era como una burbuja el planeta. Muy bien. Vamos a cortar la grabación. La publicamos con cara tapada. Vamos a cortar la grabación. Gracias a todos y cada uno de los que nos hacen favor de seguirnos. Gracias Margarita, gracias Fede, gracias Nico. Todos. Y seguimos aquí. Corto la grabación. Bye. Ay.